Padre, gracias por una vez más darnos este privilegio grande de compartir de tu palabra. Señor, úsanos como instrumentos en tus manos, Señor, y gracias, Señor, por esta bendición que tenemos de una vez más, Señor, poder compartir este pan espiritual. Bendice a cada uno de mis hermanos en la ciudad, en el campo, en aquellos lugares apartados, Señor, donde nos permites llegar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. También te pido una bendición especial por aquellos amigos, amigas, Señor, que nos sintonizan a través de la radio, que hoy, Señor, quizás no son parte de una congregación, pero ya tú los llamarás a formar parte de tu familia. Gracias, Señor, te damos, glorioso Espíritu Santo, te pedimos que te glorifiques, Señor, en nuestras vidas, y Señor, sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 10. De ahí vamos a compartir la primera parte de ese versículo 10 del capítulo 4. Dice así la poderosa palabra del Señor, la que leemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Puede tomar su lugar. Generalmente es como más fácil saber identificar las responsabilidades del pastor. Y la Biblia también nos señala cuáles son las responsabilidades del pastor. Una responsabilidad bastante grande, importante, tener cuidado de la grey, del rebaño del Señor. Usted sabe que el pastor desarrolla esa labor y que nuestro amado Señor Jesucristo, lo dice también el apóstol Pedro en una de sus cartas, es el príncipe de los pastores, el dueño de las almas. Entonces, como le digo, es fácil identificar, quizás cada uno de nosotros podría decir incluso diversos roles que debe cumplir el pastor, pero la pregunta es: ¿qué responsabilidad tiene la congregación? ¿Qué responsabilidad tiene la grey de Dios hacia los pastores? Y sabe, es alarmante, porque esto es real, no es ficción, como hoy hay una cantidad importante de siervos del Señor que se han quitado la vida, otros tantos que están atravesando situaciones muy complicadas, muy difíciles en cuanto a sus condiciones de salud. Sin ir más lejos, en estos días una persona me comentaba a mí de un pastor de otra ciudad que estaba muy complicado de salud. Yo le dije: debe ser anciano. No, me dijo, es joven el pastor. Porque la figura pastoral es una figura que está expuesta permanentemente. Y por eso también hoy día nos damos cuenta cómo hay diversos pastores que están envueltos en escándalos. Es lamentable. Es lamentable lo que hoy día está ocurriendo con el ministerio pastoral, que algunos parece que lo tienen como en liquidación, en oferta. Yo no voy a entrar tanto en eso, pero es dramático esto. Es cosa nada más de darse una vueltita o de escuchar. Nos toca, especialmente por nuestro oficio, por lo que hacemos a través de los medios de comunicación, relacionarnos con diversas personas que nos dan a conocer realidades de hoy. Como hoy día hay incluso, no sé cómo llamarlo, vamos a denominarlos sabuesos, que se introducen en las congregaciones y sacan gente a diestra y siniestra y le entregan un ministerio. Y sabe, literalmente se meten al bolsillo a los pastores
de esa congregación, ¿no? Les piden opinión y llegan y sacan la gente y crean ministerios. Es dramático esto. Es dramático las situaciones de escándalos que algunos líderes se ven envueltos. Yo no voy a entrar en detalle porque no es el sentido de esta exposición bíblica. Dios un día juzgará todas las cosas, y eso también es lo que dice la Biblia ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 13. Cada uno un día deberá dar una cuenta al Señor, cada uno una estrecha cuenta. Pero también, ¿sabe? Hoy día nos toca ver con tristeza el abandono que sufren algunos siervos del Señor de parte de las congregaciones. Es dramático, es triste, pero no es nuevo. Fíjese que justamente es lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero de otra forma. Esto hay que saber interpretarlo. El apóstol Pablo dice en estas palabras que hemos compartido: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Entonces, la pregunta que surge: ¿tiene responsabilidad la congregación, la iglesia, hacia sus pastores? ¿Existe alguna responsabilidad o solamente el tema es recibir nada más? Es recibir, esperar de los siervos, esperar de los pastores y ahí estamos. ¿O hay alguna responsabilidad en la iglesia? Sí la hay. Fíjese que otra traducción dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayáis vuelto a interesaros en mí. Entonces esto nos habla de que la iglesia de Filipos descuidó una responsabilidad importante que ellos tenían hacia el siervo de Dios. Ahora, no estamos hablando de caer en exageraciones, en extremos, no estamos hablando de idolatría, estamos hablando de la visión de cómo Dios diseñó las cosas. Tiene la iglesia responsabilidad también hacia sus líderes, hacia sus pastores. Tiene, por cierto. Estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar, dice otra traducción. Responsabilidades de la iglesia hacia su pastor. Ahora, ¿por qué lo decimos de esta forma? ¿Sabe? Porque el Señor nos permite en su misericordia, a partir de este lugar donde estamos hoy, llegar a muchas ciudades, incluso diversos países con esta predicación. Por eso tenemos que hacerla, lo hacemos de forma general. El Señor nos permite que muchos hermanos de diversas congregaciones, a quienes bendecimos en esta hora, nos escuchen. Por eso también hemos sentido la necesidad. Considero que hemos sido impulsados por el Señor a hacer un llamado de atención. Porque si hay una figura dentro de la iglesia que es el blanco del ataque del enemigo, de los demonios, es el pastor. Usted puede criticar, usted puede visualizar, usted puede decir que le hace falta unción y que le hace falta una serie de cosas. Pero también lo que tenemos que aprender a ver en el Señor. Si la persona que está ahí al frente de una obra la puso el Señor, por algo Dios puso a ese hombre a dirigir una iglesia. Algo Dios puso en esa persona. Insisto, yo estoy haciendo referencia a las personas que Dios ha levantado. No vamos a perder tiempo en las personas que ha levantado el hombre. No. Estamos hablando de los que Dios ha levantado. Algo Dios habrá puesto. Entonces es el blanco de los ataques del enemigo, porque el enemigo sabe, no solamente el pastor, sino que también su familia. El enemigo sabe que el pastor es una persona influyente. Es una persona influyente, no solamente en la comunidad de fe, en la congregación, sino que también el pastor es una persona influyente en la sociedad.
El enemigo sabe que si logra hacer caer un pastor, son varios los que van a ver su fe quebrantada, debilitada. Por eso digo y pregunto, ¿cuáles son las responsabilidades de las congregaciones hacia sus pastores? ¿Qué responsabilidad hay? ¿Solamente tengo que venir a un par de reuniones al mes y sentarme a escuchar, levantarme e irme? ¿O tengo una responsabilidad hacia la persona que Dios ha levantado? Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe? Es cierto que estamos viviendo tiempos complicados. Es cierto de que algunos han hecho de la fe un negocio lucrativo, importante. Es cierto, pero es un error generalizar. Es un error creer, porque ve que también hay gente que dice, y lo dice en la sociedad, en la cultura, los pastores son ladrones. ¿Lo ha escuchado usted? No me diga que no. La gente dice los pastores son ladrones y a todos los meten en un mismo saco. Incluso hace algunos días una persona me invitaba a salir a cierto lugar y me preguntaba qué tenía que hacer. Yo de forma de broma le dije nada. Si los pastores no hacemos nada. Puso ahí una risita. Porque eso es lo que cree la gente. Que el pastor es un ladrón y que el pastor no hace nada. Ahora vuelvo a decir. Usted no puede generalizar. Usted no puede meter a toda la gente en un mismo saco. Porque hay hombres, y me consta, yo conozco a pastores que ni siquiera viven del ministerio. ¿Cómo no recordarme aquella vez? Nos estábamos en una determinada región y el pastor nos trasladaba del templo a su casa o de su casa al templo. Y el pastor decía, yo en el auto, decía el pastor, tengo vida matrimonial con mi esposa. Se refería a conversar los asuntos de la casa porque salía temprano en la mañana a su otro trabajo y en la tarde regresaba, seguramente comer alguna cosita y ni siquiera eso, cambiarse de ropa, irse al culto. Y mientras estaban en los traslados de la casa al templo, del templo a la casa, ahí conversaban, veían las cosas porque al llegar había que acostarse, descansar porque al otro día había que ir a trabajar. Por eso que hay pastores que tienen problemas ya en sus sistemas nerviosos. Por eso que hay pastores que hoy día sufren de gastritis y otras enfermedades relacionadas con el corazón. Porque la presión que hay de la gente, no solamente hacia ellos, sino que hacia su familia, hacia su forma de vida. La gente está pendiente. Pero la gente está pendiente generalmente de descubrir dónde está la falla del pastor. Pero ¿cuántos son hoy los que están orando? ¿Cuántos son hoy los que están intercediendo? ¿Cuántos son hoy los que están reconociendo que esa persona que está puesta ahí delante de ellos fue una persona puesta por Dios? ¿Cuántos son los que se sienten parte de una obra donde cada uno tiene su responsabilidad, tiene su rol? No todos vamos a hacer lo mismo. Pero fíjese que hoy día, en estos días, en la cultura en la que vivimos, todos sabemos de todo. Todos sabemos de política, todos sabemos de deporte, todos sabemos de teología, todos sabemos de todo y en la casa arreglamos el mundo. Desde la comodidad del comedor, del living de la casa. Decimos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero hay un dicho popular que se dice, otra cosa es con guitarra. Otra cosa es estar ahí en esa responsabilidad. Digo, si cada uno hace lo que tiene que hacer, hablo a la iglesia. Cada uno trabaja sus dones, sus talentos. Cada uno hace lo que tiene que hacer, ni más ni menos. Lo que el Señor nos está demandando, ¿sabe? La obra del Señor va a avanzar más rápido. Porque vamos a poder hacer
Cada uno lo que tenemos que hacer y la sumatoria de eso es avance, es conquistar, es ganar almas para Cristo. Pero mientras estemos mirando y criticando lo que hace o no hace el otro, ¿sabe? No vamos a avanzar ni siquiera nosotros. Que Dios bendiga a todos los siervos del Señor que nos están escuchando. Que Dios bendiga a sus familias. Que Dios bendiga a esos siervos que sufren por la obra. Yo conozco un caso de un hombre de una ciudad apartada. Yo estuve en esa ciudad donde él me llevó a un anexo, en un lugar apartado. Esa ciudad en el invierno, ¿sabe? La nieve hace que sean lugares de difícil acceso. Y ahí va el pastor. Ahí va el pastor, ¿sabe? No a ver 100, 200 personas. Ahí va el pastor a ver a algunos hermanos, a llevarle una palabra, a darle palabras de ánimo. Ahí va el pastor. ¿Cómo no recordar ese pastor que en su bicicleta tomaba el acordeón y se iba en su bicicleta no sé cuántos kilómetros a visitar a una congregación? ¿Sabe usted de cuántos hermanos? De un hermano. Por amor a ese hermano, ese pastor tomaba su bicicleta, tomaba el acordeón e iba a pastorear ese hermano. Por eso no cometamos el error de meter a todos en un mismo saco. Porque hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que se están desviviendo hoy por la obra, que están sufriendo hoy por lo que está viviendo la iglesia, pero no se quedan de brazos cruzados, sino que saben que lo que tenemos que hacer es orar, interceder, rogar al Señor que tenga misericordia. No podemos generalizar, no es correcto generalizar. No son todas las personas que hoy día están desarrollando un ministerio que están interesados, por ejemplo, por el dinero. No son todos. Hay gente que saben que el Señor un día va a juzgar cada cosa. Hay gente que saben que el Señor los puso en ese lugar y saben que tendremos que un día dar cuenta al Señor. Por lo tanto, que Dios nos ayude a nosotros para que cada uno cumpla lo que tiene que hacer. Incluso todavía se sigue discutiendo, imagínense, en el tiempo que estamos, cuando tenemos más conocimiento, incluso bíblico, herramientas para estudiar la Biblia, todavía algunos discrepan si el pastor debe vivir o no debe vivir de la obra. Por eso yo quiero invitarles para que repasemos, porque esto tenemos que saberlo. Lo que dice la Biblia ahí en el capítulo 5, versículo 17 de la primera carta a Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Esto es la Biblia, por si acaso. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Yo quiero que me ponga atención con esto. Si usted está interesado, interesada en basar su fe en la palabra, que es lo que tenemos que hacer, esto es palabra. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los ancianos, no solamente se está refiriendo a personas de edad avanzada, sino que a los líderes de la iglesia. Esta carta se escribe a Timoteo. Timoteo tenía que tomar la responsabilidad de la figura pastoral en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le da instrucciones. Si tiene la posibilidad, cómase estas dos cartas. Porque como que Pablo hace un resumen en cómo administrar una iglesia. Son muy enriquecedoras para el alma, para el espíritu, estas cartas. Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mire qué interesante, porque esta palabra honor está relacionada con la palabra que nosotros conocemos como honorarios. Mire lo que está diciendo la palabra, que estos ancianos que gobiernan bien tengan doble remuneración. Eso está diciendo, que gobiernan bien. Ahora, ¿cómo usted sabe cuando una persona gobierna bien? Por los hechos, por la forma de vida, por el testimonio, por los frutos.
Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Gloria a Dios, ¿sabe? Conozco hombres que están en el ministerio pastoral y que hacen doble labor. Porque el trabajo en la obra es un trabajo, lo dice la Biblia, es un trabajo. ¿Ve? Porque a veces preguntan, ¿y usted trabaja? Entonces, el pastor, entonces, ¿qué hace si está dedicado a la obra? ¿No es un trabajo eso? Si eso también es lo que está reconociendo la propia Escritura. Sigamos. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14. Yo quiero que me ponga atención a esto. Especialmente usted que tiene problemas con estos asuntos. Especialmente a usted que no le cuadra, no hay cómo, porque le enseñaron que el pastor tiene que tener además otra labor, además de la obra. Hay gente que le enseñaron así. Y hay pastores que se esfuerzan, se estiran al máximo porque enseñaron en su denominación como que el pastorado no es un trabajo. Mire lo que dice la palabra de Dios, por eso, insisto, nosotros, usted sabe, nosotros tenemos una responsabilidad, primero, hablo por mí, primero con Dios. Amén. Quienes nos siguen a través de la radio, a través del internet, saben que no predicamos cualquier cosa. Predicamos lo que el Espíritu Santo nos inspira a predicar y tenemos un compromiso primero con Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor. Señor con mayúscula. ¿Usted sabe quién está haciendo referencia ahí? El Señor. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Veo, no? ¿Veo, no? Y gloria al Señor, ¿sabe? Que nos permite el Señor compartir esta palabra. Hace algunos días conversaba con un pastor y el pastor me decía, ¿sabe? Nosotros acá no tocamos ciertos temas de la mayordomía financiera. No predicamos de eso, dijo. Yo le dije, ¿sabe qué, pastor? Gracias al Señor. Nosotros, ¿sabe? Tenemos la libertad de predicar de lo que sea. Nosotros predicamos de todos los temas. No tenemos problema. Y eso también es lo que enseñó el apóstol Pablo. Dijo que él no dejó, en otras palabras, de predicar todo el consejo de Dios. La Biblia es un libro maravilloso que habla de todos los temas que necesitamos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso este es uno de ellos. Usted que me está escuchando a través de la radio, usted que se congrega, valore a sus pastores. Ame a su pastor, a su pastora. Respete a sus autoridades en el Señor. Sabe que vivimos en tiempos donde la anarquía parece que se ha sembrado en todo lugar. Como que el tema hoy es rebelarse ante todo. Si Dios lo quiere promover a usted, si el Señor lo tiene a usted para un ministerio, sea cual sea el ministerio, el Señor tiene su tiempo, tiene su hora. Sea fiel al Señor, sea fiel a sus autoridades y va a ver cómo va a llegar el tiempo de Dios donde usted va a ser promovido. Cuando uno ve en la Biblia, hay un hombre joven que se rebeló ante el rey. ¿Quién era el rey? Su propio padre. Y en Hebrón lo ungieron rey. El único problema que tenía ese rey rebelado era que no podía ejercer la totalidad de su reinado con el otro líder vivo. ¿Qué es lo que hizo? Imagínense, qué tremenda historia bíblica. Se rebeló ante su padre. Ahora había que ir por la vida de papá, el rey, para poder ser el rey de Israel. Usted sabe cómo terminó ese varón. Ese hombre terminó muerto porque nunca, usted dígame dónde en la Biblia aparece, figura que la rebelión es la forma como Dios promociona
a sus hombres que Él llama. ¿A dónde? ¿A dónde aparece? Si Dios no tiene problema para abrirle camino, Dios no tiene problema, aunque esté frente a un hombre que usted a lo mejor le pueda observar ciertos detalles, esos detalles el Señor los puede usar en su vida para que su carácter, nuestro carácter, sea formado, sea perfeccionado. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para nosotros vivir, andar, comportarnos sabiamente. Vamos al libro de los Hebreos en el capítulo 13, versículo 7. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Sabe? Hay otra versión, otra traducción, que dice, tengan en cuenta a sus líderes. Otra traducción dice, piensen en sus pastores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mira, acordaos. Este capítulo 13 de Hebreos es espectacular. Usted va a encontrar que le habla de la hospitalidad, nos habla del amor fraternal, nos habla de acordarnos de los que están presos, nos habla de la vida matrimonial, nos habla, después de este versículo 7, nos dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es espectacular este capítulo 13, pero también nos dice, acordaos de vuestros pastores. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por su pastor? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que usted se acordó de su pastor? ¿Sabe? Si tiene la posibilidad, especialmente para los que andan por ahí navegando en internet, busque la carta que escribió un pastor antes de suicidarse. Búsquela y escúchela. ¿Sabe? Porque ese hombre, una de las cosas que reclama, que él dice cómo se ha quebrantado el diseño original. ¿Cómo se ha quebrantado? ¿Cómo ha cambiado tanto esto? ¿Cómo se ha enfriado tanto la iglesia que ha descuidado a sus pastores? En estos días yo recibía un mensaje de una persona muy afectada por cierta situación que ha azotado a su congregación. ¿Sabe? Entendemos que una persona que ama a la iglesia, que ama al Señor de la iglesia, se afecta, se duele, eso dice también la Escritura. Pero ¿sabe el llamado que le hicimos a esa persona que buscó consejo, buscó desahogarse? ¿Sabe cuál fue el llamado que le hicimos? ¿Sabe qué? Usted que tiene una trayectoria en su congregación, usted que tiene un testimonio dentro de su congregación, sea un bálsamo para los demás hermanos, especialmente para los más débiles en la fe. Primero, si la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Si le sucede algo al pastor, si el pastor cae en falta, ¿sabe? Eso debilita a una congregación entera. Pero también tenemos que hacernos nosotros un examen, un análisis. ¿Cuánto cuidamos nosotros a nuestros pastores? Claro, porque es fácil venir y congregarnos y estar, qué sé yo, las 2 horas de la reunión después de regresar a casa y venir después. Pero ¿cuánto hacemos nosotros por proteger, por cubrir con oración a la vida de la persona que está por delante? No tenga duda que es el blanco del enemigo. Es el blanco del enemigo. Y esa fue la segunda cosa que le dijimos, le aconsejamos a esta persona. ¿Sabe qué? Cuiden a sus pastores.
Oren por su pastor, oren, cúbranlo con oración porque necesita. Y si usted es una persona madura en el Señor, y si usted está viendo que está viendo alguna desviación en la vida de su pastor, bueno, no solamente ore, pida una entrevista, hable con su pastor en confianza, ¿sabe? Para que su pastor le pueda abrir el corazón y a lo mejor hasta despejar sus dudas. No vaya a ser que sea el mismo enemigo también que le está trayendo mensaje a usted. ¿Ve? Porque las cosas muchas veces no son como aparentan ser. Si yo pudiera contarle la cantidad de veces, parece que el Señor me preparó a mí para esto, la cantidad de veces que yo vi a pastores quebrantados, llorando. Y cuánta gente hoy día parece que desea con ansia el ministerio pastoral porque ellos también quieren ser vistos, parece. Y yo insisto, lo he dicho en otras ocasiones, lo que menos hacemos es esto. Esto dura 2 horas. Pero después ya se termina este tiempo de exposición. Sigue nuestra vida y siguen también los problemas, situaciones que hay que resolver. Una cosa y otra, un problema tras otro. Hay que estar ahí orando, hay que estar intercediendo. Pero yo le pregunto, ¿quién está cuando el pastor necesita? Y eso fue lo que justamente escribía este pastor de Brasil. Decía, yo estuve internado. ¿Saben cuántos me fueron a ver? Un solo hermano. Un solo hermano. Un solo hermano. ¿Ve? Entonces, olvídese usted de la idea de los super ungidos. Yo no sé de dónde salió. Parece que eso es más contemporáneo. Los super ungidos. No existe eso. No existe. El pastor también necesita de esas palabras de aliento. El pastor también necesita de los hermanos que se acuerden de él, que cuiden de él, que cuiden de sus necesidades. Si usted tiene temas con el diezmo, porque también hoy día hay gente más, hoy día me mandó mi hermano un día un video. Mi hermano Gonzalo me mandó un video de un pastor, no lo vi entero. Un video churriento, perdón el término, de un pastor que hasta mal se veía el video, que estaba hablando en contra del diezmo. ¿Se ha preguntado usted, por ejemplo, usted que tiene problemas con el diezmo, que tiene problemas para diezmar, ¿se ha preguntado usted para qué era utilizado el diezmo en la Biblia? ¿Se ha preguntado alguna vez? Los levitas no tocaron parte en la heredad, en la tierra. Por lo tanto, había de ese grupo que servía, el sacerdote, los levitas, tenían que vivir. ¿Y de qué vivían? Ellos servían. ¿Se da cuenta? Entonces a veces es fácil decir, no, que aquí, que acá. No, investigue, profundice, porque Dios estableció todo en un orden. En un orden Dios hizo las cosas. Por lo tanto es fácil a veces hablar y criticar sin conocer, sin estudiar, sin profundizar, que no sea ese su tema. Quiero terminar con esto. El versículo 17 de este mismo capítulo 13 de Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores. Amén. Lo dice la Escritura. Y sujetaos a ellos. Lo dice la Biblia. Y usted sabe que Dios se caracteriza por ser un Dios de orden. Por eso es el Señor que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sabe? Ya vamos a terminar. Yo quiero dar muchas gracias a Dios por permitirme predicar de esto. Especialmente porque me duele ver una realidad que hoy día está pasando. Me duele. Porque yo conozco a muchos hombres de Dios. A través de los años que llevo sirviendo al Señor, Dios me ha puesto en mi camino a verdaderos hombres de Dios que no se mueven
por intereses a otras cosas que no sea su Dios y el amor por las almas, el amor por la iglesia. He sido marcado por muchos de esos hombres, por el ejemplo que he visto en ellos. Por lo tanto, creo que la iglesia, nosotros debemos también saber cumplir con nuestro deber. Usted no sabe, si no es pastor, cómo es la vida de un pastor. Usted no sabe, si no es hijo de pastor, cómo es la vida del hijo de pastor. ¿Cuántos hijos de pastores hoy día están incluso alejados del Señor? Porque aquellos hombres, aquellas mujeres destinaron tiempo para la iglesia, porque la iglesia tenía prioridad, y muchos de esos hijos de pastor, ¿sabe qué? Eso le creó en su vida resentimiento, no entendieron y no quieren saber nada de la iglesia, porque según ellos la iglesia les quitó a sus padres. Pero no son todas las realidades así. Hoy día hay hijos de pastores, hijas de pastores que han seguido los pasos de su padre, y que es lindo ver esa familia donde va el pastor y sus hijos, están todos trabajando con él. Pero esos hijos de pastores no tienen una vida normal como todos, porque son apuntados, son señalados, son muchas veces hasta perseguidos. Cumplamos con nuestro deber. Hagamos lo que nos toca. ¿Sabe? En lo que respecta a mí personalmente, quienes me conocen saben que yo no andaba detrás de un ministerio pastoral. Más allá de que tempranamente identifiqué y supe reconocer que el Señor había puesto en mí un corazón pastoral. Yo doy gracias a Dios por el pastor que yo tuve por más de 20 años, quien en más de una ocasión, y lo digo para la honra y gloria del Señor, me quiso decir que el Señor para mí tenía este ministerio. Quienes me conocen, especialmente mi familia, saben que yo no andaba detrás de un ministerio pastoral. Ellos lo saben. Pero el Señor tenía un plan. El Señor tenía ya claramente señalada la ruta de mi vida y nos trajo a esta amada nación de Argentina, donde estamos agradecidos del pueblo argentino, porque amamos a nuestros hermanos. No es como alguien me dijo una vez, si había como ciertos prejuicios en mi vida, se le ocurre. Si aquí el Señor ha tenido hogares, corazones abiertos para recibirnos, para poder hacer la voluntad del Señor, y bendecimos esta nación de Argentina, porque ha sido para mí de bendición. Pero aquí el Señor nos pegó la encerrada. Aquí tuvimos que decirle simplemente al Señor que sí. Y sabe, lo que quizás no han hecho algunos hermanos que tienen el deber más cercano, el Señor ha tocado otros corazones. El Señor ha tocado a otras personas, pero el Señor ha sido fiel y ha provisto de todo. De todo. No solamente para las necesidades básicas, sino que el Señor también ha provisto afecto, ha provisto brazos de familia, amor familiar para cobijarnos. Y mientras hoy día meditaba en esto, del cuidado de la iglesia hacia sus pastores, me recordaba de aquella vez donde una hermana que asiste a otra congregación, pero esa hermana tiene sentimientos de gratitud porque ella estaba alejada del Señor. Y un día, a través de un mensaje de texto que le llegó, que el Señor nos usó para mandarle, ella dice: yo regresé al Señor. Por un mensaje de texto. Esa mujer un día, ¿sabe?, llegó dentro de otras cosas con alguna caja de mercadería, era lo que se podía discernir, algunas cositas. Y yo me recuerdo, y perdone que se lo cuente, pero para mí eso vale. Porque yo me recuerdo, me estaba preparando un té con un pancito, un pan sin nada, que no me da vergüenza decir porque
Sé que muchos de nuestros hermanos probablemente tienen también a veces que comer un pan con miga, como dicen. Yo me estaba preparando ese té y ese pan. Y el Señor me dice a mi corazón, me dice, en esa caja tienes para echarle al pan. Ese es el Dios que yo sirvo. Yo no sabía. Yo fui a ver la caja y sí, ahí había para echarle el pan y había más de una opción. Ese es el Dios que yo he conocido. Ese es el Dios que provee. Ese es el Dios que suple. Ese es el Dios que guarda. Y si por ese motivo los que están más cerca no cumplen, porque se les va, no se acuerdan de sus pastores, el Señor le ha hecho a otros acordar que hay un siervo de Él que necesita y ha tocado ese corazón. Cuide a sus pastores. Cuide a su pastor, donde quiera que me esté escuchando, en la ciudad, en el campo, cuídelo, oren por él, cubra la familia del pastor, porque sabe, hay otros también que están teniendo sus ruegos. Es más, incluso están hasta ayunando. Hay siervos del reino de las tinieblas que están orando para que su pastor caiga. Y si usted hoy día no despierta, ¿sabe quién lo va a hacer? Aprecie, valore. Yo me recuerdo de un hombre de esta misma congregación que un día me dijo, nosotros le pedimos al Señor que nos enviara un siervo. El Señor mandó lo que había, lo que tenía más a la mano. Nosotros oramos, dijo, para que el Señor nos enviara un siervo, dijo. Sergio, si me está escuchando, Sergio, yo no me olvido de esas palabras. Nosotros oramos. Una de las hermanas, me acuerdo, 2 años, dijo ella, Lorena, que estuvieron orando para que el Señor les enviara un siervo, un pastor. El Señor les mandó lo que había. Sergio dijo, nosotros le pedimos a Dios que nos enviara un siervo. Y escuche estas palabras porque son palabras de sabiduría. Pero nosotros también somos responsables de ese siervo que Dios mandó. Y un día Dios nos va a pedir cuenta. No se haga para un lado. No haga como que esta palabra no es para usted. No cambie la radio, tome esta palabra. Porque los pastores necesitan, los verdaderos siervos de Dios necesitan que usted se acuerde de ellos. Que usted ore por ellos. Que usted sabe lo que tenga para darse a de bendición. Y no tiene que ver solamente con lo económico, tiene que ver con todo, con todo. Porque si usted a su pastor lo bendice con un par de calcetines, por eso el Señor lo va a bendecir a usted. Porque es la persona que Dios levantó para predicar su palabra. Oramos al Señor. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por darnos el alto privilegio de predicar. Padre, y en esta hora, Señor, yo no sé hasta dónde estamos llegando. No lo alcanzo a imaginar. Pero yo quiero, Señor, en esta hora, con esta exposición bíblica, Señor, ser un medio de bendición para todos esos consiervos, Señor, en las distintas ciudades donde tú nos llevas a través de las ondas de la radio, a través de las redes sociales, a través del internet, Padre Santo. Que tu iglesia, Señor, despierte en medio de estos tiempos, Señor, porque hay siervos tuyos, Señor, que necesitan esa cobertura, que necesitan ese soporte a través de la oración, a través de gente leal, a través de gente fiel, a través de gente verdadera, transparente. Padre Santo, bendice tu iglesia, Señor, no solamente en esta nación, en el mundo, y que cada uno, Señor, sepa cumplir, Señor, con el rol, con la responsabilidad que tenemos. Padre, gracias, Señor, por esos corazones que tú mueves. Yo he citado, Señor, solamente algunos, pero cómo no darte gracias, Señor, por esa gente que tú has tocado, Señor, cuando estando detrás de un micrófono en una radio, hemos estado con hambre. Ahí, Señor, tú has enviado a algún ángel
para darnos, Señor, y poder suplir esa necesidad. Sin necesidad, Señor, de estar llorando y utilizando, Señor, y mal utilizando la radio, sino gente que ha entendido, Dios, que tú mismo has estado tocando el corazón para que ellos abran su mano y se acuerden, Señor, que más cerca de lo que ellos creen hay un corazón, hay una vida, hay un cuerpo necesitado. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, aviva tu obra, aviva tu iglesia en medio de los tiempos. Bendice cada hombre, bendice cada mujer, Señor, que en esta nación y en las naciones donde estamos llegando, con amor a ti, con amor a las almas, se mueven, Señor, para hacer tu voluntad. Es cierto, Señor, que hoy día, Señor, hay obreros fraudulento, hay lobos vestidos de oveja. Si es cierto, si tu palabra lo anticipó, pero también hay hombres y mujeres de Dios, Señor, que no se han vendido ante el sistema. Hay hombres y mujeres de Dios que no han transado tu palabra, que no se han vendido, Dios, para predicar una teología que les resulte beneficioso para sus economías, sino que incluso, Señor, corriendo los riesgos de que algunos, Señor, tomen sus cosas y se vayan de sus congregaciones, han predicado la verdad, porque sabemos que un día daremos cuenta delante de ti. Bendice, Señor, los pastores de esta nación. Bendice los pastores, Señor, de las naciones vecinas. Bendice a aquellos hombres y mujeres, Señor, que andan hoy día predicando tu palabra. Gracias, Señor, por quienes sostienen también a aquellos hombres y mujeres que dejaron sus hogares, dejaron su familia, dejaron sus ciudades. Incluso hoy día arriesgan su vida a contar, Señor, de que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Gracias, Señor, por quienes han entendido que cada uno de nosotros tiene un rol. Padre, gracias. Padre, y desde este púlpito donde estamos hoy día predicando, también, Señor, bendecimos la vida de quienes, Señor, nos han formado a nosotros. Han sido hombres, Señor, con virtudes y defectos, igual que nosotros, pero muchos de ellos, Señor, de ellos hemos aprendido el amor a ti. De ellos, Señor, hemos extraído lo mejor para nosotros. Padre, bendícelos a ellos. Señor, bendecimos también a las familias de quienes ya han partido a tu presencia. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros hoy a cumplir con nuestro deber, con nuestra responsabilidad. Gracias, Señor, te damos en el poderoso y bendito nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Gracias, Señor.